versículos 4 y 6. Vamos a leerlos todos juntos. Dice así: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amén. Vamos a responder con el himno 85, seguro se halla en el aprisco. Himno número 85. De la cuarta parte del himnario, Jesucristo y su ministerio. Así puestos de pie, confesemos nuestros pecados delante del Señor en silencio. Oremos. Padre Santo, en esta mañana nos acercamos nuevamente a ti, Señor, pidiéndote perdón por nuestras fallas, perdón por nuestros pecados, Señor, porque hemos desobedecido tu ley, tus mandamientos, hemos
descuidado, Señor, lo que tú nos ordenas, no hemos cumplido fielmente tu voluntad. Te pedimos, Señor, porque tengas misericordia de nosotros, de nuestros pecados, a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por su sangre, Señor, que es la única forma en que pueden ser perdonados nuestros pecados. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú permites que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y podamos sentir ese pesar por haberte fallado, Señor. Gracias porque tú nos has salvado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú ya nos conoces y tú has muerto por nuestros pecados, por nuestros delitos. Señor, ayúdanos a buscar agradarte cada vez más, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a caminar de acuerdo a lo que tú nos has ordenado y a buscar engrandecer tu nombre, Señor, como fieles hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestros pecados, de nosotros, y que pues podamos quedar nuevamente emblanquecidos, Señor, que las obras de nuestro trabajo puedan llegar delante de ti como lo fragante, pero solo por tu misericordia, Señor, porque por nuestros méritos pues nada merecemos, sino al contrario, todo es podrida llaga, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Vamos a buscar la lectura de la proclamación de la palabra, 2 Corintios, capítulo 1. Va a ser de los versículos 1 al 22. 2 Corintios 1. Vamos a leerlo de forma alternada. Vamos a ponernos de pie. 2 Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 22. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, para vuestra consolación y salvación, la cual opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de eterna muerte. cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino por la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús.
Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Respondamos con el himno 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. De la segunda parte del himnario, las Sagradas Escrituras, escrita por Plutarco Arellano. Tenemos el mensaje de esta tarde, la Iglesia, un consuelo para el mundo. Vamos a abrir las Escrituras en la epístola que acabamos de leer, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a concentrar nuestra atención en los versículos 3 y 4 de este capítulo 1. Entonces es segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4.
Ahora pues, si ya lo tenemos ahí en sus lugares, vamos a leerlo todos juntos. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más estamos en este lugar, el cual tú has consagrado, para que desde aquí tu poderoso evangelio sea proclamado. Señor, hemos leído tu palabra, pero igual que aquel etíope, si nos preguntaran, ¿entiendes lo que lees?, responderíamos, ¿cómo?, si no hay quien nos las explique. Por eso apelamos e invocamos aquella promesa de nuestro Señor Jesucristo, que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Consolador, tu Espíritu Santo, el cual nos enseñaría todas las cosas y el cual nos guiaría. A esa promesa apelamos, Señor, para que tu Espíritu Santo, usando tu poderosa palabra, llegue a lo profundo de nuestros corazones y trastoque la totalidad de nuestras vidas, y podamos ser, Señor, lo que tú quieres que seamos: luz y sal de la tierra. Y particularmente en estos momentos tan difíciles para el mundo, tan difíciles para nuestra nación, tan difíciles para tu iglesia y tan difíciles para nuestros gobernantes. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga seguridad a nuestro corazón con las promesas de tu santo evangelio. Que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, nos haga ver y poder entender en manos de quién estamos, y que podamos entender cuál es nuestra tarea como iglesia en estos momentos de crisis mundial, de crisis nacional, de crisis familiar y, por qué no decirlo, hasta individual. Por eso, Señor, invocamos la dirección de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A mediados o poquito pasado del siglo pasado, 1900, estamos hablando 1960, 1966, surgieron varias teologías. La teología de la esperanza, la teología de la historia, etcétera, y etcétera. Dentro de ese mundo de teologías surgió una que fue calificada como ética situacional. Esto viene a colación por lo que estamos experimentando actualmente: la irrelevancia de la iglesia en nuestra sociedad. Nuestra iglesia no tiene nada que decir. Nuestra iglesia no tiene nada que opinar. Los profetas secularistas de este siglo son los que nos dan instrucciones, incluso a nosotros mismos, la iglesia. Son las voces fuertes, las del secularismo, las que nos dan las indicaciones. La tarea de la iglesia, desde esta perspectiva, es una actividad no esencial. Pensamiento que se ha desarrollado o que empezó a desarrollarse con las propuestas de hombres como Karl Barth, Bullman y Tillich, o Tillich como algunos lo leen. Sus principios teológicos fueron más existenciales que puritanos, más neortodoxos que ortodoxos. Escritores como John Robinson y su libro Honest to God, Honestidad para Dios, o Joseph Fletcher y su libro Situation Ethics, Ética Situacional, le dieron popularidad a la hoy llamada ética situacional. Los principios fundamentales de la ética situacional fueron el pragmatismo, el relativismo, el positivismo y el individualismo.
No voy a poderme explicar todo esto ahora, no es el propósito, sino ver de dónde vienen estos pensamientos que ahora incluso están manejando a la iglesia a nivel mundial. El pragmatismo es la estrategia que sostiene que algo es correcto si funciona. El relativismo dice: el amor es lo que permanece, lo demás es variable. El positivismo, por su parte, afirma que la fe no es racional, sino volitiva. Y finalmente, tenemos el individualismo, que afirma: el centro de preocupación y atención eres tú. Todavía los cristianos hablamos: cuídate, cuídate. Bueno, todas esas filosofías vienen entonces de ahí. El centro de preocupación y atención eres tú. Todo lo demás carece de importancia. ¿Cierto o no? Miren, el testimonio de la iglesia entonces ha pasado a segundo lugar. En cambio, la cosmovisión cristiana, cuyo principio fundamental y direccional es la Escritura, a través de ella sabe que la tarea suprema de la iglesia es proclamar a los hombres la palabra de Dios. Y en el texto que hemos leído esta mañana, se nos dice que la iglesia es portadora de consuelo. En virtud del oficio universal de los creyentes, el cual ustedes recordarán, profeta, rey y sacerdote, todos los miembros de la iglesia deberían comprometerse en comunicar este mensaje de consuelo. Y de manera particular, la iglesia debe llevar este mensaje por medio de todos los oficios oficiales: los pastores, los ancianos, los diáconos y aún los maestros de escuela dominical. Juegan un papel importante dentro de la iglesia. Son líderes de la iglesia. Son ejemplo y reto de fe para sus alumnos. Todos ellos tienen esta responsabilidad de forma conjunta y especial. Es tan grande y variado el mensaje de consolación que la iglesia tiene en su misión el honor de llevar alivio a los corazones afligidos. En una de las tantas pandemias que han surgido en Europa, por ejemplo, en Ginebra, cuando la peste negra y otras tantas, la compañía de pastores inmediatamente se alistó para llevar consuelo a aquellos que habían caído enfermos de esta peste. Se rolaron. Llegó uno, cayó enfermo, murió. Enviaron otro pastor, cayó enfermo, murió. Y enviaron otro pastor, y así sucesivamente. Pero los afligidos no se quedan sin consuelo. Esto es lo que nos hace falta ver, o se nos ha olvidado ver cuál es el papel de la iglesia en la sociedad y cuál debería ser el papel de la iglesia en este momento de crisis para nuestra nación. Pablo decía a sus discípulos, a los pastores jóvenes, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Esa es nuestra tarea: sostener esa verdad, proclamar esa verdad y llevar esa verdad hasta los últimos rincones. La iglesia, pues, como portadora del evangelio, lleva consuelo para los afligidos por su pecado y consuelo para los atribulados en la adversidad. El versículo que acabamos de leer empieza con una alabanza: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no se nota bastante en nuestro idioma, tampoco en el griego, porque nada más dice eulogetos, es bueno. En latín nos ayuda un poco más a entender benedictus. Es decir, bendito. Que debemos bendecir a Dios. ¿Por qué? Miren qué título le da el apóstol aquí: Padre de misericordia y Dios de toda consolación. No quiero hacer a un lado el papel de los distintos profesionistas y las distintas áreas. Tienen también un importante papel que jugar en estos momentos difíciles de nuestra nación. Hay un teléfono, el 01800, quién sabe qué. Si usted se siente angustiado, si usted se siente desesperado, hay ayuda psicológica para aquellos que han tenido la desgracia de perder un pariente por el coronavirus y tienen asistencia psicológica. Qué bueno, hermano, sí está bien. Pero en la iglesia no tiene palabras de consolación. La iglesia no tiene nada que hacer allí, es irrelevante. Ese es el punto, hermanos. Esa es la situación. Que tenemos un Padre de misericordias y que tenemos un Padre de toda consolación. Y aquí hay una afirmación que debemos apropiárnosla nosotros, difundirla entre nuestras amistades y nuestros familiares, y en cada oportunidad que tengamos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cómo salimos, hermanos? No me digan que salimos tan campantes como salíamos hace 2 o 3 meses. Salimos así: ay, habrá coronavirus aquí, habrá acá, ay, estaré allá. Tensos. Aquí mismo se siente la tensión, hermanos. ¿Sí? ¿No será que el hermano trae ya coronavirus? ¿El hermano también? ¿No? Digo, es terrible, ¿no? La situación que estamos viviendo. Bueno, este es el mensaje de la iglesia: que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Gracias, hermano. Para que nosotros también podamos consolar. Que seamos expertos en que nos han consolado, que hemos tenido la experiencia de la consolación, para que podamos consolar. Los que tenemos hijos mayores, como el que tengo aquí, o los otros 2 que andan por allá. Si uno, en mi caso particular, de mis hijos, cayera enfermo, ¿quién creen que tiene en estos momentos la experiencia para consolarme? ¿A poco no lo adivinan? La iglesia, el consistorio. En la iglesia, el consistorio. La ayuda idónea. Y el hermano, la ayuda idónea, amén. Claro, ese es el cuerpo, hermanos. Pero nuestro hermano, hace unas semanas, se paró allí y con lágrimas en los ojos nos expresó la tribulación que estaba viviendo. ¿Sí? Ese es entonces lo que nos capacita, poder entender aquel que sufre, porque nosotros también hemos sufrido, y eso es lo que nos capacita. Y esa es entonces la tarea de la iglesia. Pero, hermanos, no solamente es de dar apapachos y sobaditas de lomo, ya, cálmate. No, hermanos. Hay principios para poder ejercer esta tarea. Por eso, hermanos, esta tarea de la iglesia es, como portadora del Evangelio, llevar consuelo para los afligidos por su pecado. Los que sí han sentido el peso de su pecado. El señor Gatell decía: nos pesa el peso. Sí, se desarrolla a los gorditos, sí, a los diabéticos y precisamente a los descuidados. Sí, nos pesa el peso. Bueno, cuando nosotros sentimos entonces el peso del pecado,
Cuando nosotros empezamos a sentir esa opresión, como David la sintió cuando le fue declarado su pecado, ¿sí? Entonces vamos al Padre de consolación. Es decir, que lo primero que tenemos que denunciar es el pecado, porque la Escritura sí dice: no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Mientras no estemos a cuentas con Dios, no podrá haber paz en nuestro corazón, no podrá haber tranquilidad. Por eso vemos moros por todas partes. Y como decían las abuelas, vemos moros por tranchetes. Y en segundo lugar, la iglesia debe llevar consuelo para los atribulados en la adversidad. Así que vamos a ver estas dos partes de la tarea de la iglesia como portadora del consuelo para el mundo. Indiscutiblemente, la iglesia debe condenar sin excepción toda forma de pecado. A menudo también debe reprender a los pecadores y ocasionalmente tiene que excomulgar a los rebeldes y contumaces. Pero nunca debe olvidar que la palabra de Dios, lo mismo que condena el pecado, también consuela al pecador afligido y le ofrece graciosamente su perdón. A la mujer que iba a ser lapidada por su pecado, cuando todos se fueron, le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenaban? Ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Los seguidores de la ética situacional dan por supuesto que el amor tiene una brújula moral incorporada, relativamente afectada por el pecado y la corrupción. Y precisamente por esta brújula del amor, en forma intuitiva, elegirá el bien. Por ello, algunos predicadores se han adelantado a asegurar que la situación de la pandemia no es un castigo de Dios. No, esto no es por pecado. No, tranquilízate. ¿Y por qué no decirlo? Por el otro lado, los místicos fundamentalistas se han pronunciado con un mensaje apocalíptico: arrepiéntete o te vas al infierno. Y no, pues nos dejan peor, nos mandan de un lado hasta el otro. Así, la iglesia ante la sociedad ha dado un ejemplo de polaridad. En todo el mundo tenemos. Ciertamente, la iglesia debe denunciar el pecado y debe condenar la práctica de este. ¿Cómo es posible que un actor, como nos presentan las imágenes, sale, pum, golpea a un anciano y paz, cae y se muere? Tiene un abogado defensor y están apelando que fue defensa propia y que etcétera y que etcétera. Si un connacional es condenado a la pena capital en Estados Unidos, ahí tienen al cónsul, ahí tienen los abogados defendiéndolo, y qué bueno, porque es humano y uno también siente, ¿no? Siente las fibras aquí, es un connacional. ¿Y qué me dicen de los bebés que abortan? ¿Quién los defiende? ¿Qué ha dicho la iglesia? ¿Qué ha hablado la iglesia? Miren ustedes ahora los himnos de victoria por aquellos que en la gracia de Dios han salido de esta enfermedad. Ponen el arco iris del movimiento lésbico gay. ¿O no lo han visto? Sí. Y luego dicen: venció al coronavirus. Dios no tiene nada que hacer aquí. Entonces, hermanos, son estas
estas situaciones las que nos llevan ahí, y la iglesia se ha quedado callada. Ahora, cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo a que sea el cura el que vaya allá y le diga a AMLO o a Bolsonaro o al pastor. Es la iglesia, el Corpus Christiani. Son los que tienen como ciudadanos que denunciar eso. Y ahí nos hemos quedado callados. Entonces todos estos pecados, hermanos, no son pecados, ¿sí? La Escritura les llama pecado. Entonces, volviendo al punto, ciertamente la iglesia debe denunciar el pecado y condenar la práctica de éste. Y también debe exhortar al pecador al arrepentimiento. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Fue el mensaje de Juan el Bautista y fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y fue el mensaje apostólico. Pero nunca debe olvidar que la iglesia es portadora del mensaje de reconciliación y de consolación. Un ejemplo de este doble compromiso puede verse en el profeta Natán. Por una parte denuncia y condena el pecado de adulterio de un magnate y el homicidio del rey David. ¿Se imaginan lo que eso significaba? Era, cójanlo preso y denle su calentadita, como dirían aquí. Pero al mismo tiempo que denunció su pecado, o sea, tú eres ese hombre, le anuncia las nuevas del perdón. Dios ha remitido tu pecado por la sola gracia. Esa es la doble tarea que tenemos. No puede haber consuelo si primeramente no llegamos ante el Señor y reconocemos nuestras fallas como iglesia institucional, nuestras fallas como iglesia. ¿Cuántos años llevamos predicando sobre el reino? Y el reino en la pedagogía, el reino en el comercio, el reino en el arte, el reino y el reino. Y no hemos hecho nada ahí, hermanos. ¿Cuántos años lleva FIDEC proclamando nuestra participación en la arena de la economía, en la arena de la pedagogía? Nada. No hemos movido ni un dedo, hermanos. ¿Sí? Estamos tranquilos. Callamos nuestra conciencia con nuestra actividad cultica dominguera. Ya cumplimos. Ahora sí, como dijo este poeta, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. A todos los pecadores puede y debe decírseles que si se arrepienten de corazón y acuden a Jesús para lavar sus pecados en la sangre carmesí del Cordero, Dios arrojará la multitud de las transgresiones del pecador tan lejos como está el oriente del occidente, como dice el salmista en el Salmo 103, versículo 12. Y echará todos sus pecados en la profundidad del mar, Miqueas 7:19. Y aún así, esta no es la totalidad del mensaje del perdón, porque no hay que descuidar la preciosa verdad de que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se aparte de sus perversos caminos para que viva, dice Ezequiel 18:23. También debe decirse que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El mensaje consolador de la iglesia es, pues, 1, la denuncia del pecado, y 2, la esperanza para el pecador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La segunda parte de este mensaje consolador es que la iglesia debe llevar consuelo
para los atribulados en la adversidad. Toda miseria y desventura, toda enfermedad y dolor, toda angustia y desilusión, toda adversidad y aflicción, y aún la misma muerte, son consecuencia del pecado. Por causa del pecado, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, nos lo recuerda Job 5:7. Esta tierra, que es la habitación del hombre pecador, está transformándose rápidamente en un enorme cementerio. Pero en medio de la turbulencia de las aflicciones, el creyente puede clamar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23. Es cierto que la palabra de Dios abunda en consuelo para los santos que sufren. Pero también es cierto que hay un mensaje de esperanza para todos los que están pasando por momentos de intenso sufrimiento, aun cuando no hayan experimentado la salvación única por la fe en Jesucristo. Son seres humanos también, y duele verlos sufrir. Nos angustian en las entrañas, nos conmueven a las lágrimas oír cómo van cayendo, tanto en el mundo como en México. En México tenemos dos ejemplos. Hoy acaba de aparecer una noticia de un médico de Tepito que no renunció a su tarea y que murió de coronavirus. Que sus colegas, que sus jefes lo mandaban a su casa. Él puso a salvo a su familia, pero como Damián Carmona, cabo de cuarto, otro fusil, estoy desarmado. Hay otro caso que se nos menciona por ahí, de otro médico. Lo que hizo fue aislarse en una bodega, poner una ventana, puso a salvo a su familia ahí. Él va y viene a su trabajo y solo lo saluda desde la ventana. Casi se le salían las lágrimas cuando mencionaron que no podía saludar a su esposa, no podía abrazar a su esposa, no podía abrazar a sus hijos, porque los estaba cuidando. Los puso a salvo para él incorporarse a la batalla. Calvino hizo lo mismo. Aunque su esposa se resistía, dijo: te me vas y te me vas con los hijos. Pero Calvino se quedó ahí. Entonces, hermanos, ellos también, no sé, lo más seguro es que no eran salvos, pero vean la entrega, la devoción a su vocación. Nuestra vocación como iglesia es llevar ese consuelo. ¿No hay teléfonos? ¿No hay hermanos? ¿No hay amigos que conocemos? Bueno, pues esta es una de nuestras oportunidades. Un ejemplo de que Dios tiene también cuidado de ellos podemos encontrarlo en Agar y su hijo Ismael, quienes, sin pertenecer al pueblo del pacto, por la misericordia de Dios, sus vidas fueron preservadas. ¿Lo recuerdan? A tales personas atribuladas hay que llevarles el consuelo divino y presentarles también la magnánima misericordia de Dios, el cual es amplio en ayudar y amplio en perdonar. Por otra parte, los hijos de Dios, cuando se encuentran en gran tribulación, deben recordar que cualquier clase de mal que les venga es controlada por la providencia de nuestro amoroso Dios.
nada sucederá que Dios no haya determinado. Como dijo Lutero, me voy a cuidar, voy a desinfectar mi casa y voy a ayudar a mis hermanos. Si Dios ha decidido llevarme, Él sabrá dónde encontrarme. Así se esconde uno debajo de la cama. Si se le llegó la hora, se lo va a llevar. ¿Sí? Los cristianos deben entonces tener presente que nada sucederá que Dios no haya determinado. Así lo asegura Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es un sueño, ni una ilusión, ni mucho menos una utopía. Los hijos de Dios saben que la tribulación es como el carbón de un diamante, que en sí es completamente negro, pero cuando es traído al sol, brilla como lo que es un diamante. En los momentos de prueba, esos prietitos que parece que no hacemos nada, cuando fuimos traídos a esto, entonces brillamos como esos diamantes. No en vano Jesús dijo, no se prende una luz para esconderla debajo. La luz es para que alumbre a los demás. Las tribulaciones de la vida no son meros caprichos de Dios. Cuando la tribulación invade los corazones de los creyentes, estos deben saber que las aflicciones tienen diversos propósitos. Uno es la disciplina. 2, la templanza del carácter cristiano. Y 3, la capacitación del creyente para que pueda llevar a otros el consuelo divino. Esos 3 papeles juegan estas crisis: disciplinar, templar y capacitarnos para llevar consuelo a otros. La iglesia, como portadora del consuelo, ha sido pertrechada: 1, con la palabra de Dios; 2, con el bálsamo reconfortante de la oración; y 3, con la ayuda imprescindible del Espíritu Santo, el cual fue designado por Cristo como el Consolador. La iglesia, en el ejercicio de su oficio consolador, usa la Sagrada Escritura para hacer resaltar las promesas alentadoras de Dios que han sido registradas en ella. Estas preciosas promesas consoladoras, la iglesia las muestra, las proclama y las enseña. Pero además, la iglesia agoniza en oración por los afligidos de la iglesia y agoniza en oración por los atribulados de su comunidad. Por eso estamos aquí. Por eso hemos arriesgado nuestras vidas, como lo ha hecho el médico, la enfermera, el laboratorista, el camillero, el chofer del metrobús. La iglesia ora con ellos y por ellos, los afligidos. Esto, por cierto, es un ministerio minimizado y casi hasta olvidado, porque no son pocas las iglesias cristianas que, con el propósito de ahorrar tiempo en el culto, suprimen la oración, dejando así de lado nuestras confesiones reformadas que dicen que la oración es una parte importante del culto. Y por último, debe mencionarse que su tarea proclamadora del consuelo y la oración por los atribulados está dirigida, fortalecida y confirmada por el poder del Espíritu Santo. Esa es, pues, nuestra tarea como iglesia: ser portadora del consuelo.
¿Qué podemos decir como conclusión? Otra vez, afirmar: la iglesia es la portadora del consuelo, tanto para los afligidos por su pecado, como para los atribulados por las adversidades de la vida. La iglesia debe llevar a los que están afligidos por su pecado las palabras reconfortantes del Santo Evangelio, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Asimismo, la iglesia es la encargada de llevar alivio a los atribulados con el bálsamo de la oración y la palabra, y con las obras de misericordia. Es cierto, muy triste, que mejor los hijos de este siglo lleven ventaja a la iglesia y que estén mejor preparados para momentos de tribulaciones. Nuestra nación cuenta con el cuerpo llamado Protección Civil, y el ejército mexicano y la marina con su plan DN3 y DN3E. La marina de guerra no se queda atrás en sus programas de ayuda en los desastres. Y la iglesia de Jesucristo. Los papistas tienen Cáritas. ¿Y nosotros? ¿Ven cómo hemos descuidado en nuestras tareas? Este es el gran reto para nuestros futuros diáconos. La imagen que tenemos de los diáconos es el de que recoge las ofrendas y que cuenta las ofrendas y que se fije que falta un foco aquí, que falta un foco allá. Esa es la tarea del diácono. Incluso así lo marcan nuestras constituciones. Lamentablemente, las pocas iglesias que sí abrazan este ministerio esperan con esta acción de paso llevar agua para su molino. Es decir, lo hacen como una estrategia, como una estratagema para llenar sus iglesias. Entonces ya no hay motivo, hermanos. Ya no hay motivo de sinceridad. El que es llamado por el Señor va a ser llamado, y punto. Yo debo de ayudar a mi próximo, y punto. Tristemente, con estas acciones, algunos están pensando en hacer crecer el número de su membresía. Bueno, así ya empiezan a circular en los tweets, etcétera. No, que esto va a tener un cambio y que las iglesias se van a llenar y que bla, 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 y etcétera, etcétera. La iglesia debe prestar ayuda sin intereses mezquinos, porque al fin y al cabo serán añadidos a la iglesia solo, única y exclusivamente aquellos que estén ordenados para vida eterna. Este será uno de los grandes retos de la próxima Junta de Diáconos: elaborar un plan de ayuda sistemática y progresiva para los pobres y un programa de ayuda en casos de emergencia. La iglesia deberá estar lista para animar y apoyar a los diáconos en esta noble tarea. La iglesia deberá seguir siendo fiel con sus diezmos, ofrendas y primicias para que estos programas se puedan llevar a cabo. Mientras tanto, pidamos en oración que Dios nos dé oportunidades de llevar este consuelo a nuestros compatriotas atemorizados. Que Dios nos ayude a cumplir con nuestra tarea consoladora como institución corporativa, no individualista, como institución corporativa, es decir, como iglesia, y que el Señor nos ayude a llevarlo a cabo. Amén. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, primeramente llegamos ante ti con vergüenza y confesión de pecado, porque hemos reducido nuestra tarea a la dimensión cúltica, la cual tú esperas y demandas de tu iglesia, por cierto, pero también de su luz que brilla en medio de las tinieblas.
de ser sal de la tierra, contaminada y dirigida por hombres pecadores, de ser luz de la tierra, donde las tinieblas, Señor, cubren. Padre, perdónanos por ese pecado. Abre nuestros ojos y nuestros corazones para entender la profundidad, las dimensiones, la amplitud de esta tarea que tenemos como iglesia. Llevar consuelo a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Concédenos esas oportunidades. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Respondamos con el himno 235, muchos que viven en tu derredor. Himno 235. De la 14ª del himnario, la iglesia, su misión y servicio, letra y música por George Schuller y traducida por el hermano Johnson.